ver, mi nombre es Ahmad Razo, yo soy el creador de la marca Mr. Sisa en España. El nombre de Mr. Sisa lo eligió mi padre. Soy extranjero, soy de Irak, de nacionalidad iraquí. Llevo aquí en España desde el 2004 y yo cuando entré, te soy bastante sincero, los modelos que saqué eran horribles. O sea, no eran nada buenos, horribles. Y peor de todo esto es que los modelos que saqué no me gustaban a mí mismo. Yo empecé desde el garaje de casa, pero de verdad, o sea, no porque hoy en día veo muchos que empiezan desde el garaje. No vendía nada. Claro, eso te genera estrés. Hay mucha gente que piensa que montan una página web y van a vender el primer día. Porque yo te digo, yo he hecho cosas como negocio y no han funcionado. O sea, si no te encanta lo que haces, mejor que no lo montes. Al no ser que... Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Alfred Montes 9 y hoy estamos en Alcorcón, en las oficinas de Mr. Sisa, porque el que me conoce bien sabe que me flipan las cachimbas y me las fumo dobladas, así que no me voy a hacer mayor ilusión que poder conocer al creador de esta marca. Así que acompañadme, que os lo voy a presentar ya mismo. Buenas. ¿Qué tal, Ahmad? ¿Cómo estás, Alfredo? Encantado. Igualmente. Vamos Aquí, para adentro. vamos para adentro. Bueno chicos, ahora sí que sí, ya dentro de las oficinas. Ahmad, encantado. Igualmente, ya estamos ¿Quién aquí. eres? Cuéntanos, ¿dónde estamos? Pues a ver, mi nombre es Ahmad Razo, yo soy el creador de la marca Mr. Sisa en España. Alguna gente ya le conocerá, que llevamos unos cuantos años. Algunos, bastantes. Y nada, pues aquí estamos. Ha hecho mucho ruido. Para contestar todo lo que necesites y lo que tengas de dudas. Cuéntanos, ¿qué edad tienes? Pues yo tengo 36 años. ¿Y has estudiado? ¿Qué tipo de estudios A ver, tienes? yo tengo 36 años, soy extranjero, soy de Irak, de nacionalidad iraquí. Llevo aquí en España desde el 2004, 2005. Vale. Y nada, vine aquí básicamente pues para estudiar, para terminar mis estudios en farmacia, que me licencié en farmacia en Alcalá de Henares, aquí en Madrid. Y nada, al terminar pues empecé, lo que quería es dedicarme al mundo de los negocios, que es lo que más me gusta y siempre me ha llamado la atención. ¿En qué momento te empieza a llamar toda esta parte de sisas, tabaco, este mundillo? Pues a ver, yo llevo fumando sisa bastantes años. O sea, llevo como 18 años fumando sisa. Hostias. Desde muy pequeño. O sea, Ya son años. date cuenta que yo vengo de un país árabe, Claro. ¿sabes? Y los países árabes, costumbre y cultura, básicamente eso, lo de la sisa. Y nada, he probado desde lo primero que era manzana o menta, que no había, y a día de hoy pues todo tipo de sabores que hay en el mercado. Y nada, pues desde ahí yo ya tenía en la mente, desde que llegué a España, que quería hacer algo de sisas porque era un mercado bastante nuevo y no había nada absoluto, había alguna tienda y Muy tal. poquito, y más en esos años. Y vi ahí una oportunidad de negocio. ¿Y cómo empiezas? ¿Empiezas por tabaco? ¿Empiezas por sisas? Yo empecé por sisas, o sea, mi ilusión es el tabaco. Vale. Porque a mí lo que más me gustaba y quería hacer al principio era una marca de tabaco. Vale. O sea, realmente quería, antes de lo que es hacer una marca de tabaco, lo que quería es traer marcas de fuera. Vale, que se Que yo podrían ya, consumir en España. claro, que yo ya consumía mis marcas de fuera como consumidor que soy, y estaba pensando en traerlas desde ahí, los países árabes, sobre todo marcas árabes, traerlas aquí a España. Ajá. Y al principio era todo bastante complicado. El tema, tú sabes que esto al final pues, es un nicho de mercado bastante complicado, en tema de restricciones,
todo lo que lleva de documentos, papeleos, licencias, era bastante complicado. Y dije, bueno, pues eso lo dejo un poquito aparcado, el tema del tabaco, de shisha, y creo una marca de shishas, como para no perder ese, cuando estás motivado y quieres montar algo, lo quieres montar ya, y si no lo montas es que no lo vas a hacer. Es verdad, es verdad. Y dije, bueno, pues me lanzo ahí lo que es la marca de shishas, y nada, empezamos ahí en 2017. Y es muy tedioso empezar a buscar fabricantes, proveedores, porque al final tú aquí en España tampoco tenías mucha idea, ¿no?, de cómo ir empezando. A ver, eso, o sea, mi opinión personal acerca de eso, si empezar un negocio desde cero, obviamente cualquier negocio desde cero es bastante complicado. Sí. Pero ahí juega un papel muy importante lo que es tus ganas de montar ese negocio. Porque hay gente que dice, yo quiero emprender, yo quiero ser empresario, yo quiero ser emprendedor, yo quiero montar mi negocio propio. Lo que más importa ahí es tus ganas de montar ese negocio. O sea, si tienes tantas ganas ya no va a ser tanto esfuerzo. Obviamente va a ser mucho esfuerzo, empezar de cero, pero te va a ir saliendo poco a poco. Sí. Lleva tiempo, pero va saliendo. Cuéntanos, tus primeros modelos, ¿en qué te basas? ¿Cómo los sacas a la luz? Cuéntanos un poco. A ver, yo te comento, o sea, en esto no tenía obviamente cero experiencia en tema de fabricación de shishas. Porque una cosa es que seas consumidor, que llevo tantos años, y otra cosa es que seas fabricante. Ya, es un paso grande. Y claro, es mucha diferencia. Y yo cuando entré, te soy bastante sincero, los modelos que saqué eran horribles. O sea, no eran nada buenos, horribles. Y peor de todo esto es que los modelos que saqué no me gustaban a mí mismo. Hostias. O sea, al principio es que no me gustaban ni siquiera a mí mismo. Lo veías, y eso, ya lo tenías ya claro, en la mesa. Yo ahí al principio, pues obviamente como cualquier emprendedor, no tienes ni trabajadores, no tienes, vas tirando, vamos, yo ahora mismo tú has visto dónde estamos, la nave y las oficinas, yo empecé desde el garaje de casa, pero de verdad, o sea, no, porque hoy en día veo muchos que empiezan desde el garaje, pero de verdad, de que sacamos los coches, vivía con mi hermano, sacamos los coches del garaje y metía ahí la mercancía. Hostias, ¿cómo son tus primeras ventas? ¿Cómo consigues esas primeras ventas? ¿O vendes a estancos o a Es que no había cliente ventas. final? O sea, no he tenido ventas hasta el tercer mes prácticamente. Hostias. O sea, 3 meses sin vender absolutamente 3 meses las cachimas nada. en tu casa sin vender nada. Cero. O sea, cero. Al principio metí como 800 cachimbas, casi 1000, y no vendía nada. Claro, eso te genera estrés. Sí. No solo, yo soy un tío que no suelo comentar mis cosas, pero se me nota en casa. O sea, mis padres, voy a casa de mis padres, tal, me ven la cara cambiada y tal, y te genera mucho estrés eso, y pues imagínate, no pasa nada, ya venderás y tal, y no llegaba. Hasta que montamos lo que es la página web al principio también, y tampoco entraba por la web, porque tú montas una web, hay mucha gente que piensa que montan una página web y van a vender el primer día, es que no, o sea, hasta que te colocas, hasta que conozcan tu web, hasta que sientan seguridad con tu web para comprar. Pero bueno, 1 año y medio esto. Pues a partir del año y medio. A partir del año empecé a ver la luz. Digamos, empecé a ver la luz. Y en ese o sea, hubo ventas, pero no ventas plan ventas simples. Algún pedido online, alguna tienda que ha confiado, porque tú llevas como marca nueva, tienen que confiar para coger esa marca. Y yo al principio me frustraba con las tiendas. Normal. De que yo voy a una tienda, le ofrezco producto, ponía los modelos que tenía, 5 o 6 modelos, los ponía al maletero, iba en el coche a presentarlo, y salía, no, ya te llamaremos, ya te hablaremos, ya tal. Te frustras, pero a día de hoy yo me pongo en su papel y le entiendo al de la tienda. Porque si el de la tienda, sí, claro, porque si el de la tienda la compra y luego no lo vende, ya, se lo come. Claro. Y ahí, pues a día de hoy sí que desde hace años pues hemos cambiado toda la táctica, hemos crecido de cómo trabajar los modelos, cada modelo hacia qué público está enfocado más, y ya es más serio, digamos. Pero claro, al principio empiezas desde cero. ¿En qué momento, ¿qué crees
que pecaban las cachimbas al principio, tus primeras cachimbas del primer año, comparado con las de ahora? ¿De qué pecaban? ¿Qué les faltaba? Sí. Experiencia. Yeah. O sea, faltaba experiencia en el tema. Sí. Porque si tuviera experiencia, pues tú coges esta cachimba, que es el último modelo que hemos sacado, y lo comparas con el de hace 6 años, y no es que sean fabricantes diferentes y tal, sino experiencia. Sí. O sea, esto es único. En el mercado ahora mismo no vas a ver nada, ni en diseño, ni en prestaciones similar. Es único. Esta cachimba, por ejemplo, ¿qué precio tiene? Más o menos, ¿qué precio ronda? Esta está en 140 euros. Y luego la base va... O sea, este tipo de cachimbas, que se llaman dentro del sector tradicionales, porque el enganche no es enganche con rosca, lo que es la base con el mástil, la cachimba, se vende separada en 140 y la base en 30 euros. Ese tipo de base. ¿Qué tipo de materiales lleva esta cachimba, por ejemplo? Esta es acero inoxidable, V2A. O sea, el tipo de acero V2A entera, completamente. Vale, me interesa sobre todo la parte de precios. ¿Por qué decides estar, por ejemplo, en un precio medio? Porque tenemos cachimbas muy caras. Sí, dentro de este sector hay cachimbas desde 10 euros hasta no hay límite. O sea, yo te diría que no hay límite de precios. Literal. Eso es. ¿Por qué decides establecer esta serie de precios? Al principio pues saqué un poquito, que era todo así a voleo, digamos, ¿no? De un modelo a otro y tal. Y luego yo me enfoqué en el nicho de calidad-precio. O sea, porque yo pienso que es algo como consumidor que soy también, me gustaría comprar. O sea, yo antes, sobre todo antes de hacer cualquier producto, desde que hemos empezado, pienso, si fuera yo consumidor, ¿lo compraría? Pones el foco en el consumidor. Si no lo compraría, entonces pues no lo hago directamente porque no tiene sentido. Si yo mismo no... Es como que tuve el error del primer año y me ha marcado bastante. Me ha marcado muchísimo. Exacto. Por aparte de tabaco, porque ya sabemos que tienes también toda esa marca de tabaco de Mr. Sisa. Sí. ¿Cómo lo has conseguido sacar al final? Porque al principio... A ver, pues diciendo... esto, claro, al final, pues con los años coges experiencia, tienes más contactos, conoces más gente del sector. Yo creo que ahora mismo dentro del sector, pues cualquier persona ya nos conoce o les conozco personalmente a lo que son los dueños de tanto de sisas, tabaco, y vas cogiendo experiencia, vas viendo cómo hacer toda la serie de documentación, licencias que necesitas, y al final eso lo conseguí hace 2 años, que llevaba ya con el tema del tabaco muchos años, porque es un tema que tienes que probar sabores, verá que hay muchas marcas en el mercado ahora mismo de tabaco de shisha, una barbaridad. Pero es una cosa que a mí me hace mucha ilusión, que es lo que siempre quise hacer, y salimos con el tabaco en 2021, noviembre. Noviembre de 21. Y ahora que ya estás dentro, ya estás vendiendo tabaco, ¿crees que es fácil y se vende bien? Porque también hay que contar que cada persona tiene un gusto distinto. Yo, por ejemplo, me gusta más afrutado, pero a lo mejor hay gente que le gusta más tabaco negro. Claro. Y, ¿sabes? No, es que el tema del tabaco es un mundo aparte, no tiene nada que ver, porque es que ahí no hay comparación ni siquiera con los países árabes, porque tú cuando te enfocas aquí para hacer una marca de tabaco, el público de España consume una cosa, el público del este consume otra, en Europa, otro país, Alemania, consumen otra cosa, y ahí pues te tienes que enfocar en el público, en el público español. Realmente? A mí, personalmente, pues depende del día, la verdad. O sea, a mí depende del día, porque antiguamente, pues como todo el mundo, doble manzana, menta, limón. Hoy en día lo que más me gusta son los sabores dulces, me gustan mucho. Qué bueno. Porque son cosas que no empalaguen, o sea, que no sean empalagosos. Sí, porque eso es complicado, ¿eh? Sí, es complicado, que no sean empalagosos. Yo he probado algunos que dices, joder, tío, este ya se pasa. Sí, sí. Si me tuvieras que decir tu mejor cachimba y tu mejor tabaco, ¿cuál crees que sería? Mejor sabor, sí, mejor sabor. De tabaco. Mejor cachimba ahora mismo está la que ves aquí en el vídeo, la Valhalla, sin duda. O sea, esto es una obra de arte, es una obra de arte que es complicado de igualar, vaya. Y más por el precio por el que está, las cosas sí.
Sí, sí, sí. Sin duda, vamos. Nosotros lo que hemos conseguido, o sea, lo que hemos intentado siempre con esta cachimba es intentar ajustar el precio al máximo para que el público tenga unas calidades brutales a un precio súper justo. Es que, o sea, yo te hablo de que me parece un precio brutal porque al final, vale, tú dices 140 euros la cachimba, pero es que luego le tienes que meter, que si publicidad, le tienes que meter, bueno, le tienes que meter un montón de cosas. No, aparte de los gastos en sí, lo que es el producto en sí, hacer una cachimba de acero inoxidable, o sea, no debe ser de lo más caro, te lo digo en términos bastante claros, pero es que cada pieza de esta cachimba, si te das cuenta, o sea, el acero solo, eso es un coste, digamos, fijo. Y luego el acero con PVD, o sea, PVD, sí, en color dorado, es más coste. Otro coste. El grabado en láser del doble plato, o sea, todo va sumando. Que hagas la cámara de una forma que otra, pues otra máquina a la que si la forgas, pues todo va sumando. Igual no tienes mucho margen, pero claro, nosotros nos basamos en cantidades. O sea, vamos a cantidad en venta. Y por la parte de sabor de tabaco, ¿por cuál? De sabor, mi favorito es el Late Night. Tenemos un sabor de Mr. Shisha que es como la chocolatina Snickers de toda la vida. Sí, sí, sí. Que es de chocolate con cacahuete y sirope de miel. O sea, que ese es mi sabor favorito, sí, sí, sí. Ese ahora, no me puede faltar. Me gustaría que me comentaras igual qué te parece el mundo de los lounge, teterías, para que lo entienda todo el mundo, locales de cachimbas. Si crees que es un buen negocio, que me hables un poco sobre ello. El tema de los lounge, eso está, bueno, ahora mismo está en auge, ¿no? Sí, que sí. no paran de abrir lounge en España y si no paran de abrir lounge por algo, ¿no? O sea, el negocio es rentable, no es que no sea rentable, lo único, pues, claro, pues hay restricciones acerca del tema y tal, pero yo, cualquier persona que quiera abrir un lounge de shisha, le animo. O sea, ahí sí que hay margen y siempre y cuando haces las cosas bien como en cualquier negocio. O sea, ¿crees que a día de hoy hay hueco? Sí. Todavía para más. Sí. O sea, obviamente, pues en España hay muchos sitios que no hay tantos lounge como Madrid, porque Madrid yo creo que es la ciudad donde más lounge hay en España. Totalmente. Pero aparte de eso, yo pienso que cada uno... Nosotros ahí tenemos dichos árabes que como que Dios no va a quitar el pan de otra persona aunque esté al lado, ¿sabes? Vale. Cada uno tiene su pan y no creo que haya... Cada uno puede comer. Aunque estén uno al lado del otro, se hace alguno su servicio mejor que otro, o tiene sus clientes fieles y tal, tendrá negocio. No creo que... ¿Cómo crees para ti que te ha ayudado el marketing a poder vender más cantidad? Y sobre todo, ¿cuándo crees que de repente dio el boom? Porque yo, por ejemplo, os conozco desde hace 3 años con las Rocket 2.0 de superhéroes, que para mí fue brutal. Sí. Y ibas además a cualquier estanco, cualquier sitio, estaban siempre agotadísimas. ¿Cómo de repente pegáis ese boom? Porque para mí fue de no conoceros al que os conozco un montón de gente, ¿sabes? A ver, yo no tengo ningún máster ni doctorado en marketing, ni sé lo que he ido aprendiendo sobre la marcha. Y al principio, cuando estaba completamente solo, yo soy súper fanático soy muy friki de películas de Marvel, películas de todo lo que sale, primero que está en el cine. Y me gusta mucho. Y empecé a pensar por qué no sacar presentaciones de cachimbas. O sea, a día de hoy sí que hay cachimbas que hacen presentaciones de otras marcas y tal, pero si no me equivoco fuimos los primeros en hacer una presentación oficial de un producto de shisha. Ya. O sea, una cosa es que tú veas, pues yo qué sé, presentación de un reloj, presentación de un coche, presentación de lo que sea, pero en shisha, pues claro, eso fue un boom. Y ahí está detrás de la cámara o el máquina que tengo en videografía, que fue cuando le contacté y le dije, oye, que tengo este proyecto, quiero hacer esto, ¿qué te parece? Él es videógrafo y me apoyó en la idea y me echó una mano al principio, porque él se dedicaba a otras cosas. Y se lo dije desde el primer día, dije, mira, el día que yo pueda tenerte conmigo en la oficina, estarás aquí conmigo porque vamos, estoy encantado. Qué bueno. Con ello. ¿Crees que os ha ayudado también la parte de influencer de shisas que sobre todo recomiendan o sacan varias cachimbas y dicen, pues mira, esta por precio, calidades, etcétera? ¿Crees que esa parte ayuda bastante en este sector?
El precio importa, claro. O sea, el precio importa bastante. Pero a día de hoy, o sea, yo pienso que este sector, en shishas, la gente no es... Es complicado engañar a la gente en calidad o a día de hoy. Cada vez se informa. O sea, a día de hoy la gente entiende bastante. Si sacas algo de calidad, se tiene que vender. Sí. Sacas algo mediocre, digamos, o tal, pues complicado. Porque a día de hoy hasta los más jóvenes de 18 años, 19 años, entienden casi como nosotros, que somos fabricantes, ¿sabes? Porque se informan, seguramente esta entrevista alguno comentará, pues yo le conozco, el dueño de tal sisa, que tengo una sisa tal, y se informan y van buscando, quieren, hay como mucha gente que quiere también emprender, y eso yo creo que es complicado, o sea, quien saca algo de calidad tiene que funcionar, tarde o temprano, y el precio importa mucho. Si subes precios muy desorbitados, complicado. Una pregunta, ¿los diseños se te ocurren a ti? ¿Los diseñas tú? ¿Hay un diseñador detrás? Ideas. O sea, van saliendo ideas. Yo sobre todo por la noche me pongo a pensar que podríamos hacer... Tío, obviamente tienes que hacer un estudio del mercado, que hay en el mercado, para no hacer algo igual, ¿sabes? Y ir cogiendo ideas, ¿por qué no hago tal? Porque, por ejemplo, el año pasado estaba el tema de las purgas, por donde sale el humo muy de todo el mundo loco con las purgas, que es cuando sacamos esta, y ir pensando. Yo mezclo tanto, me gusta mucho el cine, coches, un poco de todo. Qué bueno, tío. Y lo pongo en una idea y luego pues lo pasamos a un render. Qué guay. En cuanto a proyectos a futuro, ¿me podrías decir que tenéis ahora mismo algún proyecto a futuro que se pueda decir? A proyectos al futuro tenía pensado abrir algo, cosas de estética. Estaba pensando, sí, cosas fuera de este mercado, porque todo, shisas, tabaco, tal, pods también, la marca de pods, y algo fuera de lo que es el mundo de la shisha. Y por último, ¿qué crees que puede generar mayor margen de beneficio? ¿La venta de tabaco o la venta de shisas? Son diferentes. O sea, lo que es la venta de shisas es algo... Normalmente no todo el mundo va a comprar shisas todos los años. En tabaco sí es un consumible. Eso es verdad. Al final es un consumible. El margen en tabaco obviamente es menos que, hablando de kilos, es menos que en shisas. Pero dependiendo hacia dónde quieres apuntar. Si apuntas muy alto, pues depende de las cantidades que vendas en cada nicho, ¿no? En shisha si vendes mucho, pues tienes obviamente más margen que el tabaco. Claro. Pero claro, el tabaco es más consumible. Adnan, me gustaría que me dijeras cuál es la esencia de Mr. Sisa y de dónde viene el nombre de Mr. Sisa. A ver, la esencia de Mr. Sisa yo lo denominaría calidad-precio. Sí. O sea, directamente calidad-precio, y yo creo que eso la mayoría de la gente que nos conoce diría lo mismo. Calidad-precio y ilusión. Yo diría la palabra ilusión, de que la gente siempre está ilusionada con nosotros, qué vamos a hacer, qué vamos a sacar. Hacemos involucrar mucho lo que es el público final, los particulares con nosotros. Escuchamos lo que quieren, lo que pide el mercado. Que esto, la verdad, yo como consumidor, hay muchas marcas que no lo hacen, de que no te escuchan. Tú le dices, oye, pues quiero, no sé, ¿te gustaría tener algo en un coche, en un móvil, ¿a quién vas a hablar? Claro. A mí la gente me escribe, oye, Amat, ¿y qué te parece hacer tal idea? Hostia, qué bueno. ¿Sabes? Eso es como, tú me has preguntado quién te hace los diseños. Claro. Pues esa pregunta, parte de los diseños es la gente. Claro. O sea, ni diseñador ni nada, parte de los diseños es la gente en sí. Qué bueno. O sea, me dicen, ¿por qué no sacas tal? ¿Y por qué no sacas tal? Y esta cachimba, si puedes en tal color, sería bomba. Y esto no sé cuánto tal. Claro, yo ahí apunto. Obviamente no se puede sacar todo, porque no. Pero le ves ahí, le haces un estudio de viabilidad. Qué bueno. Lo valoras y vamos para adelante. Qué bueno. Sí, calidad, precio y cercanía, diría yo, a la gente. Eso es verdad. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Y el nombre de Mr. Sisa? ¿Por qué? El nombre de Mr. Sisa lo eligió mi padre. Ah, hostia. Sí.
Mi padre, la verdad, desde los inicios me ha ayudado mucho en el tema. Mi padre es un hombre de negocios de toda la vida y siempre que hacía algo o que iba a sacar algún documento, algún contrato, alguna reunión que tenía al principio y tal, le preguntaba, oye, ¿qué haría en esta situación? Claro. ¿Y tú qué harías en esta situación? Y esto. Y al principio de todo, que es el nombre, yo cogí y hice un estudio de marcas que hay en el mercado dentro y fuera de España y empezamos a descartar nombres. O sea, lo que quería es de que haya o hookah, que es shisha en inglés, o shisha dentro del nombre. Porque al final, cuando una marca lleva ya por sí algo relacionado con el nicho dentro del nombre, se va a conocer más. Eso es verdad. O sea, yo te puedo decir, pues hay muchas marcas en el mercado, pero te dice el nombre y no sabes de qué se trata. Pero tú dices Mr. Shisha, ya sabes. ¿de qué es la marca Mr. Shisha? De coches no va a ser. Exacto. ¿Sabes? Exacto. Y me lo eligió mi padre, me dijo, pues Mister, mira lo del Mister, que es como el hombre. Nosotros el Mister es muy común en los países árabes. Mister tal, Mister y nombre tal. Y así fue. Porque, ¿tú crees que ahora ya por curiosidad, por ejemplo, yo llevo sin comprar una cachimba, yo creo que 2, 3 años incluso? Ya estás tardando, ya has tardado mucho. ¿Crees que la gente cada vez ya está comprando más y con la otra la tira o...? Tirar no, pero hay mucha gente que las colecciona también, O sea, hay gente que colecciona cachimbas. ¿Las pone ahí en la estantería de su habitación? Sí. Hay gente que colecciona cachimbas, igual que hay gente que colecciona coches, relojes, yo qué sé, pero en shishas también. Hay gente que colecciona cachimbas y ayer justo tenemos un grupo en Telegram de Mr. Shisha que pues se une gente así, el público general y tal. Y había un chico que, te lo cuento, que estaba ahí, que tenía un modelo de Mr. Shisha de hace 5 años, que ya no lo fabricamos. Hostia. Y estaba poniéndolo como que, entonces, ¿cuánto creéis que puedo sacar por este modelo? ¿Sabes? ¿Podría revenderlo más alto y tal? Claro, ahí pues hay de todo. O sea, hay de todo. Y luego hay la típica persona que está empezando y tiene solo una shisha y dura con ella hasta que explote y compra otra. Si tuvieras que dar algún consejo a una persona que quiere o montar un lounge de cachimbas o montar su propia marca de tabaco o de shisas, ¿qué consejo darías a esa persona? Yo lo primero que le diría es que le tiene que encantar este sector. O sea, le tiene que encantar lo que es la shisha, el mundo de la shisha. No lo monte solamente como negocio. Porque yo te digo, yo he hecho cosas como negocio y no han funcionado. O sea, si no te encanta lo que haces, mejor que no lo montes. Al no ser que es como apuesta, que apuesta y ya está. Pero si le encanta, es complicado que le vaya mal. Si le gusta lo que es el mundo este de la shisha y tal, para adelante. Y por último, ¿qué me dirías que puedes echar de menos de tu país que no tenemos en España? Echar de menos de mi país. Esto es muy fácil contestarlo, la comida. ¿La comida? ¿Por qué? La comida. ¿Qué te aquí gusta de es que allí? no hay ningún restaurante de aquí. Ya. La comida de aquí es brutal. Es complicado. Sí, es brutal. Pues nada, tío, encantado de haber tenido esta conversación contigo. Muchas gracias. Que hayas podido explicar lo que es toda la marca y que los inicios son muy duros porque un año y medio complicado tuviste ahí en el inicio. Sí, bastante. Así que sobre todo encantadísimo de que me hayas abierto las puertas de tu oficina, que me hace muchísima ilusión venir aquí, ¿verdad? Y nada, muchas gracias por venir aquí a intentar mostrarnos más, a que nos conozcan por dentro, lo que es, porque a veces te conocen desde fuera y lo que es y tal, al final pues somos... Conocer las bases de la gente, de dónde está comprando. Eso es. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado mucho esta entrevista y nos vemos en el próximo capítulo.